Los distintos paradigmas que dan como resultado el desarrollo de la sociología como una disciplina científica se van configurando a partir de las distintas respuestas que dan a una serie de dicotomías o de planteos concebidos como planteos opuestos y contradictorios en algunos casos y que están presentes o que atraviesan todo el pensamiento específicamente sociológico. Entonces vamos a ver en esta tercera parte estas dicotomías en el pensamiento social para luego en la última parte ver cómo estas distintas respuestas a estas preguntas eh, constituyen los distintos paradigmas clásicos del pensamiento sociológico. La primera de las dicotomías tiene que ver con la diferenciación entre orden y conflicto. Nosotros nos vamos a encontrar aquí con una pregunta clásica dentro del pensamiento específicamente sociológico que tiene que ver con si la sociedad tiende al orden social, o sea, si nosotros nos podemos encontrar con que la sociedad en su estado de desarrollo normal funciona como un todo integrado que persigue cierto orden en la sociedad o si en realidad la sociedad es esencialmente conflictiva y constantemente está transformándose de acuerdo a cómo se resuelven los distintos conflictos que aparecen en la vida social. Entonces nos vamos a encontrar con el hecho de que en sus orígenes o en muchas de las tradiciones propias de la sociología, la sociedad es vista como un todo ordenado y el conflicto es visto como algo patológico, como algo negativo, que pone en riesgo a la misma sociedad y desde otras perspectivas que también inician al mismo tiempo que comienza la sociología, consideran que la sociedad cambia, la sociedad es contradictoria, en la sociedad hay ciertos conflictos o ciertos enfrentamientos que se resuelven de algún modo y eso implica algún tipo de transformación que puede ser una transformación revolucionaria o no. Otra dicotomía del pensamiento social es la que diferencia entre el objetivismo y el subjetivismo. El objetivismo defiende la perspectiva de la sociedad por encima de los individuos que la componen, plantea que la sociedad es algo más a la simple suma de individuos que toma una cierta característica particular y por lo tanto propone el estudio de ciertos elementos estructurales que tienen este carácter de objetividad, en tanto no aparecen representados por el accionar de personas individuales. El subjetivismo, por el contrario, enfatiza la idea de que lo social es el resultado de la acción de las personas, rescata por tanto la perspectiva del actor para comprender y afirma que para comprender lo social debemos analizar las motivaciones o los significados que los actores depositan en los objetos sociales. Otra dicotomía es la que establece una diferenciación entre un nivel macro social y un nivel micro social. Esto, si bien nosotros podemos plantearlo como una dicotomía, en realidad se plantea el hecho de
pensarlo más bien como una especie de continuo que va desde lo macro hacia lo micro o desde lo micro hacia lo macro. De ese continuo podemos encontrarnos con distintos niveles de agregación. Por ejemplo, Roger, que es uno de los autores que desarrolla esto, o Gurvich, que es el autor en el que se basa Roger, establecen distintos tipos de agrupaciones y diferencian por lo pronto en tres grandes agrupaciones: los tipos de las sociedades globales, que hace referencia a un nivel macro social; un tipo intermedio que tiene que ver con las agrupaciones parciales, las instituciones, los grupos, los estratos sociales; y un nivel micro sociológico que hace referencia a las formas de sociabilidad, a las interacciones concretas, y que los definen como los tipos microsociológicos de conexiones sociales. Roger va a plantear que los estudios propiamente sociológicos deben tratar de recorrer estos tres niveles de conocimiento de lo social. No importa si parten de lo micro y van hacia lo macro o si parten de lo macro y van hacia lo micro. Lo importante es que en estos desarrollos nosotros podamos encontrarnos con eh, eh, o contextualizaciones más generales de los procesos de interacción social, en qué instituciones se plantean esos procesos, y a su vez en qué contexto social, cultural, de desarrollo tecnológico se plantean estas instituciones, o al revés, si nosotros analizamos fenómenos macrosociales, cómo estos fenómenos se van concretizando en instituciones más concretas, a un nivel de agrupaciones parciales, y se manifiestan por último en interacciones concretas entre las personas a un nivel vinculado con estas formas de sociabilidad. Por último, vamos a mencionar esta dicotomía vinculada con la estructura y la acción, que es muy similar al planteo que nosotros hemos hecho en cuanto al objetivismo y al subjetivismo. De hecho, podemos encontrar ciertas analogías entre los pensamientos objetivos, estructurales y macro, y los pensamientos subjetivos, micro y centrados en la acción social. Aquí hacemos referencia a explicaciones de la acción que refieren a una estructura social previa, ¿sí? O sea, una explicación que va de arriba hacia abajo, y eso constituiría una explicación centrada en la estructura. Desde esta perspectiva, los actores aparecen como aquellos a los cuales las cosas les suceden, y por otro lado, una perspectiva centrada en la acción, que piensa a las acciones como la materia a partir de las cuales está hecha la historia y están constituidas las estructuras de la sociedad, o sea, las estructuras como resultado de estas acciones e interacciones de las personas, o sea, una explicación que va de abajo hacia arriba. Para esta perspectiva, entonces, la idea sería que los actores hacen que sucedan las cosas, ¿sí? Si decíamos desde la perspectiva estructural que a los actores las cosas les suceden, o sea, que ellos no dominan, que son simplemente están determinados por la estructura. Desde la perspectiva de la acción decimos que son los actores los que dominan, los que determinan, los que hacen que sucedan las cosas. De estas perspectivas centradas en la estructura o en la acción se derivan dos enfoques.
aquel enfoque que tiene en cuenta a los agentes individuales apelando a un todo mayor, o sea, a la estructura, a ese enfoque vamos a llamarlo holista, y al enfoque que plantee que las estructuras son el resultado de la acción de agentes individuales, vamos a llamarlo enfoque individualista. Entonces, aquellos enfoques centrados en la estructura implican un pensamiento holista y aquellos enfoques centrados en la acción piensan en un enfoque centrado en el individuo. A la forma de construir el conocimiento sobre los fenómenos sociales, nos vamos a encontrar con dos grandes paradigmas, el paradigma de la explicación y el paradigma de la comprensión. Para el paradigma de la explicación, que piensa en las ciencias sociales y en la sociología como empleando el mismo método que las ciencias naturales, el mundo social para este paradigma de la explicación es explicado desde fuera, se buscan ciertas regularidades en el comportamiento y la sociedad es concebida como un sistema, tomando una analogía con los sistemas mecánicos fundamentalmente, o sea, la sociedad como una estructura que nosotros podríamos asociar a el esqueleto o el armazón de un edificio o al esqueleto que es el armazón del cuerpo humano, por ejemplo. Para aquellos que piensan la sociología desde el paradigma de la comprensión o de la interpretación, el mundo social es comprendido desde dentro, se busca la singularidad y la sociedad es comprendida como un conjunto de interacciones que se ajustan a ciertas reglas y a ciertos sentidos. ¿Sí? Aquí esos sentidos están dados por ese conjunto de reglas. Esto es similar a la idea de juego de lenguaje de Wittgenstein, en tanto las palabras cobran sentido dentro de ciertas prácticas de comunicación. Tomando estas dos últimas dicotomías, la que diferencia entre la perspectiva holista y la perspectiva individualista y la que diferencia entre explicación y comprensión, Martin Hollis, en el primer capítulo de Filosofía de las Ciencias Sociales, que ustedes tienen en la bibliografía de la materia, establece esta relación entre instituciones, prácticas y actores y los distintos, las distintas categorías que asumen estas distintas concepciones en torno a lo social y al conocimiento de lo social. Y entonces plantea que aquellas explicaciones centradas en la explicación y que tienen una perspectiva centrada en la estructura, nos hablan, por un lado, de los sistemas sociales, o sea, estructuras vistas desde una perspectiva naturalista, como un organismo, como un mecanismo, por ejemplo. Aquellos que se centran en la explicación, pero tienen una perspectiva individualista, nos hablan de agentes entendidos como agentes racionales, como individuos racionales y egoístas que realizan un cálculo entre medios y fines antes de actuar, que tienen un conocimiento previo de cuáles son los recursos con los que cuentan y cuál es la combinación más que resulte mejor para llegar a determinados fines.
los estudios de la sociedad centrados en una perspectiva comprensiva, en una perspectiva hermenéutica, pero viendo a la sociedad desde una perspectiva holista, nos habla de juegos como estructuras vistas desde una perspectiva interpretativa, o sea, como las reglas que hacen que posibilitan la interacción social entre los individuos, y aquellos que piensan a la sociología con un método propio de las ciencias humanas, que es la comprensión, pero desde una mirada individualista, nos hablan de actores y piensan en una acción normativa, o sea, una acción motivada por normas y por valores, y sujetos que están atados a estas exigencias normativas y que contemplan en su acción lo que las normas establecen en la sociedad.